Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy queremos compartir con ustedes un testimonio de vida de la familia Kevin González y de Andrea Santamaría. Ha sido un testimonio que ha impactado la vida de todos aquí en la casa, en la iglesia, en la familia. Y queremos compartirlos con cada uno de ustedes que siempre están expectantes y pendientes de algo que Dios va a entregar cada día, cada segundo, porque sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y este testimonio sabemos que es para la gloria y honra del Señor. Ella tiene el privilegio esta noche de contarnos a nosotros su testimonio, quién era ella antes, dónde la tuvo que introducir Dios, ¿verdad? Y quién es Andrea Santamaría. Y ella, bromeamos aquí que ella me dice: yo era cristimundo, mitad Cristo y mitad mundo, pero más mundo que Cristi, dice, ¿verdad? Entonces eso es una persona que dice la palabra en una iglesia que nos habla Apocalipsis, la Odisea, dice que por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ella no quiere ser vomitada, por eso, y tampoco que cada uno de los que están ahí vaya a ser vomitado por Dios, sino que todos podamos arrepentirnos, ¿verdad? A pleno convencimiento de Cristo Jesús. Entonces Andrea nos va a contar quién era ella, dónde la introdució el Señor y quién es hoy en el día, en el nombre de Cristo Jesús. Así es, bendiciones, hermanos. ¿Quién era yo antes? Pues alguien que no quería nada de Dios, no quería ir a la iglesia. Decía ser cristiana, pero no lo era. En verdad, solo era una apariencia de decir, sí, soy cristiana porque creo en Dios, pero no había tenido la oportunidad de encontrarme con Dios íntimamente, de tener una relación con Cristo, hasta ese momento en el que sucede el accidente con mi esposo, que tuvimos hace ya un año. El Señor me introdujo en un proceso muy fuerte. Mi esposo y yo tuvimos un accidente el 30 de agosto. Íbamos en la motocicleta como todos los días para nuestro trabajo, cuando de repente impactamos en la puerta de un carro que se abrió de la nada, y del impacto yo caigo debajo de una rastra que no estaba en movimiento porque había tráfico. Pero al momento de yo caer, yo siento el golpe. Yo lo primero que exclamo es: Señor, ayúdame. Esas fueron mis primeras palabras que yo dije: Señor, ayúdame. Inmediatamente yo sentí cuando la rastra paró. Sí, la rastra estaba estacionada, pero en eso avanzó en lo que yo caí, ¿verdad? Pero cuando yo dije: Señor, ayúdame, pero lo dije con mucha fuerza, con mucha fuerza, sí, de lo más profundo de mi ser, con mucha credibilidad en Dios, porque yo ya estaba afirmada en Dios, con mucha fe. Entonces yo sentí cuando la rastra se detuvo. En eso mi esposo me sacó, me llevan al hospital en la ambulancia de emergencia. Yo estuve en el hospital alrededor de 20 días en total. Fue un proceso muy difícil, pero lo que sí estoy consciente de que yo tenía tranquilidad porque mi confianza estaba en Dios. Yo sabía que desde el momento que esa rastra paró, al yo invocar el nombre del Señor, Él me estaba socorriendo, Él estaba conmigo. Él estaba conmigo día y noche en el hospital. Una noche de tantas en el hospital, fue la segunda vez que yo ingresé al hospital, porque yo ingresé 2 veces, pero la segunda vez fue más crítica. Mi salud no mejoraba, mi hemoglobina estaba muy baja, la hemoglobina estaba en 4, y yo estaba batallando entre la vida y la muerte, pero eso tenía un propósito. Amén, lo creemos. El propósito era que yo tuviera un encuentro más cercano con Dios ahí en esa camilla del hospital, a través de un pastor muy querido, amigo de mi esposo y mío. Él me llama y llama a mi esposo y me dice que quiere hablar conmigo. Y yo: sí, pastor, yo estoy dispuesta a escucharlo. Lo que el pastor me dice caló mi corazón, mis sentimientos, porque era cierto lo que me decía.
que yo tenía que arrepentirme de mis pecados más ocultos que solo Dios y yo y Dios sabíamos, ¿verdad? Entonces, y él me decía que me tenía que arrepentir, que me tenía que poner a cuentas con Dios, y así solo así mi salud iba a mejorar, porque mi esposo y yo solo éramos cristianos por apariencia, nos dijo. En aquel momento yo reflexioné, yo dije, sí, el pastor tiene razón. Tiene mucha razón lo que dice, porque nosotros solo íbamos a la iglesia por ir, o nos decíamos ser cristianos, pero no estábamos yendo por amor a Cristo, por amor a la obra, por amor al ministerio. Entonces, cuando yo tengo ese encuentro con Dios, en ese momento en el hospital, en la noche, yo me arrepiento de mis pecados, yo le pido perdón al Señor, confieso todo. Yo le dije al Señor, perdóname por todos mis pecados más ocultos, Padre. Y me puse a cuentas con Él, lloré toda la noche, me reconcilié con Él de verdad, muy de verdad. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, si cuando yo salga de aquí, yo te voy a servir de verdad, de corazón. Y así lo estoy haciendo, gracias al Señor. Así es, gloria a Dios, Andreita. Y cuando estuviste, primero, inmediatamente después del accidente, te ingresan al hospital, luego sales. ¿Cuántos días te estuviste la primera vez? 20 días, ¿verdad? No, la primera vez solo estuve 8 días. 8 días. Después, cuando recaíste, ¿estuviste cuántos días? Estuve como los 15 días como o más. 15 días. Y luego, después, pues fuimos a orar, ¿verdad? Sí. Con una hermana de la iglesia, la hermana Jackie. Después ya estaba yo en mi casa, pues me dieron de alta, gracias al Señor. Y cuando yo me puse cuentas con Dios, al día siguiente me hicieron muchos exámenes de sangre, porque aún mi hemoglobina no subía, perdón. Pero como en la tarde, gracias al Señor, mi hemoglobina estaba en 11. Gracias al Señor, ya pudieron darme de alta. Pero yo vi la mano de Dios, yo vi cómo el Señor respondió mi oración, y que fue Él moviendo todo para que yo pudiera salir de alta ese día, porque si ya no salía de alta ese día, pues iba a seguir ahí, y yo ya no quería estar ahí, ¿verdad? Pero gracias al Señor. Tu sueño era estar en tu casa, ¿verdad? Sí, estar en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mis papás. ¿Y qué hacías en tu casa cuando llegaste? Yo estuve en mi casa. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu posición en tu casa? En mi casa, cuando yo llegué. Cuando llegaste del hospital. ¿Qué te hacía tu mamá? ¿Qué te hacían tus hijos? Ellos me ayudaban, me servían prácticamente, porque yo no podía moverme de la cama. Yo no podía moverme absolutamente para ningún lado. Estuve postrada por 4 meses en la cama sin moverme. ¿Cómo hacían para bañarte con tales? Me bañaban, no me bañaban seguido, pues sí, me bañaron como 2 veces en todos esos 4 meses, pero con ayuda de los bomberos. A veces llegaba la Cruz Roja, llegó también la ambulancia del 911, y solo así podía movilizarme. Era delicadísimo tocarla, ¿verdad? Todo, sí. Delicadísimo tocarla, porque ella quedó, la rastra la prensó con la llanta, y no sé qué daño le hizo ahí interno. Mencionas muchos nombres ahí. Tuve una fractura de pelvis, y muy grave. Muy grave. Y muy delicada. Entonces, cuando ella estaba ahí en esa condición, pues pidieron que fuéramos a orar, porque ya era insoportable, ¿verdad? Era doloroso. O sea, ya no podía mover. Las manos sí podías mover. Solo las manos. Solo las manos y su cabeza. La cabeza. Pero todo su rostro, su cuerpo no lo podía mover, solo manos y cabeza. Entonces Dios nos envió a orar ahí con la hermana Jackie. Y hacía 8 meses, Andrea, Dios me había mostrado, ¿verdad?, lo que estaba pasando en este hogar, en esta familia. Y yo le dije a la hermana Jackie, que es una anciana de la iglesia, eso está pasando en esta familia. Pero yo no le vaya a decir a la mamá de ella, porque no era algo que una mamá quería escuchar. Entonces ese día que yo fui,
ella estaba muy mal, tenía todo llagadito aquí, la parte de atrás. Ella me dijo que no aguantaba, ¿verdad? Es muy mal su espalda. Y entonces yo le dije, mira, Andrea, hace 8 meses, aquí está la hermana Jackie de testigo, ¿verdad? Dios me reveló estas condiciones de tu vida, que a Dios no le agradan, obviamente. Y bueno, ahí, por lo menos en unos 6 meses, un año, le decís a tu esposo. Y algo que me impactó de ella, que me dijo, no, ahorita mismo le voy a decir a mi esposo. Hoy le dije yo, sí, hoy. Y bueno, ella se lo dijo. Y le digo, ¿y tenés valor de decirle a tu mamá? Me dijo, sí, mami, venga, mire, esto reveló el Señor. Y entonces, un día le dije a Andrea, un día vas a decir, gloria a Dios, porque me pasó esto tan doloroso para llegar a donde Dios me quiere tener. Amén. Y entonces, ¿verdad? Entonces, los médicos decían, no caminar, ¿verdad? Sí. ¿Qué decían los médicos? Que, bueno, que me iba a costar mucho tiempo volver a caminar. Aquí estoy, mira, en la lucha. Vamos bien, ya esperando mañana la respuesta, si me operan o vean qué hacen. Pero, o podía haber tenido algún problema al comenzar de nuevo a caminar, pero gracias al Señor no tuve ningún problema para volver a levantarme de la cama. Gloria al Señor. Y pude caminar normalmente. Amén. Y ese día Dios dijo, ¿verdad, Andrea? Andrea, vas a caminar, vas a correr y vas a ser feliz. Vas a correr y vas a ser feliz. Y eso es lo que Dios quiere entregarle a cada uno de ustedes. Que sus promesas se cumplen. Sus promesas son sí y amén. Y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. El proceso que sufrió Andrea, no se lo deseamos. ¿Se lo decías a alguien, Andrea? No. No se lo decíamos a nadie. O sea, ella estaba completamente inmóvil, o sea, no podía hacer absolutamente nada por ella misma. La mamá tenía que cuidarla, los hijos tenían que ayudarle, su esposo ahí con mucha oración, con mucho amor también, ahí la curaba, ¿verdad, Kevin? Con mucho amor, sí. ¿Verdad? Con mucho cariño. Fue muy doloroso. Y yo aquí les digo a los hermanos, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de que nos pase una arrastre encima, ¿verdad? O que nos dé un derrame cerebral para poder llegar al pleno conocimiento o para poder llegar a servir así como ellos dos sirven aquí en esta casa, ¿verdad? Y entonces, cuando Andrea sabe de dónde Dios la trajo, por dónde la procesó, yo estoy segura que no desea otra prueba como esa, ¿verdad, Andrea? No, la verdad que no. Entonces, la obediencia traerá bendición. Y mire, habemos muchas personas, Kevin, que ¿cómo entendemos? Que nos diga Kevin, a veces de repente entendemos por un llamado, por algo, por una reprensión de Dios, pero hay otras personas que nos cuesta demasiado, ¿verdad? Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Kevin, ¿puede decirnos algo? Amén. Dios les bendiga. Como lo acaba de mencionar mi esposa, fue un proceso bastante crítico. Cuando comenzamos a venir a lo que es la iglesia, ¿verdad? Sí nos habíamos congregado en otras iglesias, pero no estábamos afianzados, no estábamos arraigados, ¿verdad? Como todo un hijo de Dios, sino que como oidor nada más o conocedor. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, porque no convertidos, no eran convertidos. Es correcto, no estábamos convertidos. Solo eran conocedores de la palabra de Dios. ¿Verdad? Íbamos a calentar silla, escuchábamos, ¿verdad? La verdad de las cosas es de que Dios hizo cosas muy grandes en nosotros, nos confrontó, la palabra nos traspasó, ¿verdad? Sí. Como mi esposa les mencionó, ella quedó debajo de una rastra. Debido a un accidente que tuvimos, la rastra comenzó, tras que ella cayó, comenzó a moverse lentamente porque había un congestionamiento vial y ella tuvo que comenzar. Cuando de presto, ¿verdad? Yo le escucho que grita, ¿verdad? Y ella pide lo que es la ayuda al Señor. El señor de la rastra me decía, mira, si no es porque te escuché gritar,
yo no me paro, dice. Y yo la miré a ella tirada y dije yo, ¿qué hace esa mujer ahí? Decía el rastrero. Entonces fue porque mi esposa pues invocó el nombre del Señor, y ahí es donde se cumple aquella palabra, ¿verdad? Que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo, amén. Y nosotros confiamos hoy plenamente en todo lo que el Señor ha hecho. Así es, y hoy por hoy, Kevin me lleva así, ¿ves? Dios le da ideas, bueno, ellos están involucrados en todo lo que es actividad para la iglesia, están en oración, están en estudios bíblicos, ellos están en el aseo de la iglesia, ellos están en las finanzas, ellos están con los niños, ellos están con los jóvenes, ellos están con las células, y es algo que nos llena a nosotros de gozo. Y damos este testimonio porque yo les decía a ellos y a usted que está escuchándonos, un día diremos, valió la pena. Escuche bien lo que le digo. Un día diremos, valió la pena pasar por esto tan doloroso, tan crítico, y económicamente fue bien doloroso también, ¿verdad, Kevin? Incluso Sí. todavía están pagando, y eso que en el hospital, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito ahí, aunque sea un minuto, hospital público, así, no Sí. privado. Como usted lo mencionó, el Señor nos lleva a un proceso porque Él nos quería encarar. Después de que ella fue, prácticamente solo fue que como que la haya apachurrado un poquito, ¿verdad? La palabra, como que la haya apretado. Prensó. Sí, La llanta la prensó y tuvo que lo que retroceder es para su sacarla. pelvis, sí, es Sí. correcto. Mire, no pasó la rastra, porque cuando ella invoca el nombre del Señor, esa rastra, esas 33,000 libras de acero separaron. quiere Dios. Así en seco separaron. Y sí, claro, ella sufrió, ¿verdad? Un apretón en lo que es su pelvis. Hubo 3 fracturas de pelvis y lo que es el sacro, es muy grave. 3 fracturas, hermano. O sea, no es un rasponcito ahí o un moretoncito. 3 fracturas que Dios sanó milagrosamente, ¿verdad, hermano? Sí, y incluyendo, faltaría incluir lo que es el tema del sacro también, que fue afectado. En lo que mi esposa está siendo atendida por los médicos, era un caso muy grave. La ambulancia nos llevó súper rápido. Dios estaba en el asunto, pero acá quiero destacar algo, porque cuando Dios comienza a hablar, Ay, ay, ay. comienza a mostrar también, ¿verdad? Y un día antes, estábamos precisamente un domingo, 29 de agosto, no se me va a olvidar. Sí, a eso aquí de las en la 4 de la- iglesia. Correcto. Aquí mismo en estábamos- este mismo lugar. Es correcto, estábamos en lo que es la administración, la alabanza, Así y el Señor me permitió mirar algo que se estaba desarrollando, y yo miraba Algo cómo- que lo estaba atacando a él en ese momento, y no podemos mencionarlo porque es muy fuerte, y a veces hay algunos niños que nos escuchan, ¿verdad? ¿Qué? Sí, es correcto. Entonces él él me dijo, pastora, yo vi esto, y él me enseñó el tamaño y todo. Entonces yo le dije, vamos a orar por esto. Y el siguiente día, ¿verdad, Kevin? Sí. El Señor me avisa. Al siguiente día, a las 7 de la Correcto. mañana, fue lo que... El Señor me avisa, hablo con los pastores, ellos oran por nosotros, y prácticamente 13 horas y media después de haber orado, Tener la visión y después de que oramos, sí. sí, es correcto, pues se está cumpliendo lo que el enemigo quería hacer El con nosotros. plan del enemigo era Sí. atacar y matar y destruir. Pero mire el plan de Dios. Hazme. Cuando voy a orar por Andrea, él no estaba, ¿verdad? Y yo le dije lo que Dios me había revelado de su matrimonio hacía 8 meses antes. También me reveló lo que Kevin está haciendo aquí en la iglesia, ¿verdad, Andrea? Qué hermoso fue cuando le dije, veo a Kevin predicando en la iglesia y lo miro luego con muchas páginas, y el color de las páginas es amarilla, y le miro en muchas páginas. Cuando yo dejo de orar y terminamos de hacer todo, me dice, pastora, me dice, a la iglesia donde íbamos, y cuando él predicaba había que pararlo, porque él anota y anota. Allá como a los 3 meses me dice, pastora, me dice, mire que donde él tenía los escritos de lo que él hacía, mire que son amarillos, me dice, ¿verdad? Y eso es todo para la gloria y honra de Dios. Por eso sabemos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Y mire, un día diremos, valió la pena lo que hemos pasado, porque en ese momento, ¿podías entender, Andrea, lo que estaba pasando?
cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lo primero que decimos, ¿por qué a mí? Y yo le tengo una respuesta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo les digo a los hermanos, ¿qué corona tenés? Dios sabe tener detalles con los que Él ama, ¿verdad? Y a los que Él ama, Él los va a disciplinar y Él los va a formar. Él estaba haciendo una obra perfecta que ahora nosotros podemos decir. No sé si podemos levantar las manos al cielo, Kevin y Andrea, y decirlo para que la gente entienda que sí podemos decirlo. Valió la pena. ¿Podemos cerrar con eso? Valió la pena, porque ahora tenemos 2 hijos de ellos que nos fallan aquí diciendo versículos. Yo descanso bastante porque ellos me apoyan en todo. Somos sus pastores. Nosotros no somos los pastores, somos sus pastores. Imagínense, son otros niveles. Son personas de obediencia, nos honran en todo, con su testimonio, con su tiempo, con sus finanzas, con su obediencia. Reconocen autoridad, y eso es algo que nosotros no lo imponemos. Eso es un don de Dios. Gracias a esa rastra que se les apareció ahí, gracias por lo que ellos padecieron, aprendieron obediencia. Eso es lo que yo como su pastora puedo entender. Entonces, a ver, un minuto, Andrea, para que confirmes lo que acabo de decir. ¿Cómo será esto? ¿Cómo Dios ha cambiado tu vida, tu familia, tus hijos, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu esposo, todo? Sí, ha cambiado mucho. Pues a través del proceso he aprendido a tener paciencia, he aprendido a obedecer la voz del Señor a través de los ministros, de los pastores, también a cuidar de mis hijos como una buena madre, apoyar a mis papás. Amar más a mi esposo. Amar más a mi esposo. Para que quede evidencia. Amar, eso es hermoso. Amar a mi esposo, y sobre todo guardarle respeto, el respeto que el enemigo quería robarse, y quería robarse el matrimonio, y que el matrimonio no siguiera. Gracias al Señor, Él todo lo hace perfecto, y nosotros por X o Y razón, papeleo, no estábamos casados, pero ya gracias al Señor ahora sí, nos casamos, ya estamos legalmente casados, y ahora estamos mejor que antes. Y es un proceso, y vamos así es. paso Y siempre a paso. tienen problemas, Siempre pero tenemos ahora problemas, no van sí. solos. No. Ahora no van en su propia prudencia, ahora no van con su, no seas sabio en tu propia opinión. Ahora saben que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo creo eso, esa palabra. Kevin, regálenos ahí unos 2 minutos de cierre buenos, Kevin, para la gloria y honra de Dios. Sí, quiero que usted que nos está mirando, ¿verdad? Pueda darse cuenta que nosotros fuimos arrebatados de las garras de la muerte. Cristo Jesús pagó en la cruz por usted y por mí. Y la palabra del Señor es muy clara cuando dice: todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así como mi esposa fue salva de una rastra, fue sometida a un proceso que era necesario para poderse dar cuenta quién era, de dónde venía y hacia dónde nos quería conducir Dios. A veces los procesos tiene que pasar uno, valen la pena, porque es parte de la formación. Si usted está pasando por una situación similar, o incluso de repente está peor, quiero decirle que usted no está solo. Sí, no está solo, y la verdad de las cosas es que Dios está con usted y está esperando que usted pueda hablar, está esperando de que usted pueda tener fe, que pueda tener confianza en lo que Él quiere hacer en su vida. Él está esperando de que usted pueda rendirse ante Él para que Él pueda hacer la obra. Nosotros llegamos a un punto en el cual el Señor nos dijo: ustedes no pueden ser apariencia, ustedes no pueden decir que son, porque la verdad que no son, ¿verdad? Y nosotros decíamos: somos cristianos porque vamos a la iglesia, pero la verdad de las cosas solo veníamos a calentar banca, solo veníamos a llenar un cupo. Pero Dios nos dijo: yo quiero que ustedes sean mis hijos. Y el proceso Él nos fue revelando, y usted también que nos está mirando, usted puede llegar a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Si usted le da la oportunidad a Dios, Dios se va a mover en su vida, Dios puede rescatarlo de cualquier circunstancia,
Dios le puede salvar a usted, a su hijo, a su familia, todos completos, ¿verdad? Pero si Él quiere, ¿verdad?, que usted abra su corazón. Nosotros tuvimos que abrir nuestro corazón, nosotros tuvimos que reconocer, ¿verdad?, que estábamos, como dijo la pastora al principio, muy mal, Cristimundo. Un pie con Cristo, un pie con el mundo, y la verdad de las cosas que no estábamos en nada, sino porque el Espíritu Santo nos reveló, nos confrontó y nos dijo, esto yo no lo quiero. Ustedes están haciendo esto y esto no, a mí no me agrada. Y es bien difícil, ¿verdad? Uno queda como pensando, ¿verdad? Pero si estaba haciendo esto y pensábamos nosotros que estábamos haciéndolo bien, pero en realidad Dios es el que va direccionando. Así es. Vamos a cerrar con esto que va a decir a Andrea. ¿Le dijo Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podés tener la certeza, ¿verdad, Andrea?, de lo que estás leyendo. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros hemos visto al Señor y por eso queremos que tú también puedas ver a ese Dios misericordioso, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y recuerda algo, que no solamente tú lo puedes ver, sino que también tus hijos y hasta 1000 generaciones le llamaremos benditas de Jehová. Gracias por estar ahí siempre expectante de lo que Dios quiere entregar a su vida, a su mente, a su corazón, a su alma. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga a todos.